La Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza presentan un trabajo de Verónica León Rojas denominado Sensibilizar, fase inicial de la capacitación en seguridad industrial, perteneciente al módulo 6 denominado Investigación e Intervención Organizacionales, del Diplomado en Psicología Organizacional Generación 2023. El contenido de este trabajo está dividido en los apartados Mi Roncha, antecedentes conceptuales, justificación, problemática organizacional, objetivos, metodología de intervención, incidencias, aprendizajes significativos, resultados, conclusiones y bibliografía. Para iniciar con el apartado de Mi Roncha, me pregunté qué puedo ofrecer que brinde valor a las organizaciones desde mi perfil, que no es de psicología, sino de comunicación y docencia. Y la respuesta fue capacitación. Tomando en cuenta mi experiencia previa de capacitación en valores destinada a profesores de preescolar, secundaria y bachillerato, me animé a buscar una opción que me permitiera profesionalizar mis competencias en este sentido. Tenía yo la inquietud de, al revisar muchísimas propuestas de capacitación en internet, me di cuenta de que había una gran cantidad de trabajos que son como muy atractivos, pero poco contundentes. Y eso se ve desde la presentación, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te ofrecen? Te ofrecen como si fuera un producto, algo muy comercial, muy atractivo, muy interesante, como lo que yo rehuía un poco en el aula con los niños, que era esto de convertirse en el mago que saca el conejo del sombrero, y los niños se quedan con el mago, con el conejo y con el sombrero, y se pierde el contenido sobre el cual se está dirigida la atención. En ese sentido, me pareció que era importante buscar profesionalizar la actividad de la capacitación. Sin embargo, durante este proceso me fui dando cuenta de lo complejo que implica profesionalizar esta actividad, y pues me di cuenta que hay que empezar con uno mismo. Entonces, estoy buscando mejorar mis competencias en este sentido para llevar la capacitación en la perspectiva de las empresas, de las organizaciones, de los ejecutivos que toman las decisiones en torno a qué capacitación se requiere, y que para ellos implica un costo, lo ven así como un costo que incrementa los gastos en su organización, llevarlo hacia una idea de inversión, una palanca que mejore sus capacidades, que permita su desarrollo. Y esto, bueno, a lo largo de la investigación en la parte de antecedentes conceptuales es muy evidente cuando comparas los índices de desarrollo global entre diferentes países, los desarrollados y los no desarrollados como México. La tendencia a capacitar en los primeros países es mucho mayor a la que tenemos en países como el nuestro, ¿no? Y al revisar una serie de artículos me percaté de que es así. O sea, hay una creencia en que la capacitación es un costo, pero tiene que ver con el desconocimiento de los ejecutivos en cuanto a todo lo que proporciona a la organización, a las empresas, a las organizaciones en general, la capacitación. Desde la atención al cliente hasta cada uno de los procesos productivos de la organización. Bien, pues en esta idea de
transitar hacia la profesionalización de la capacitación, me encontré con una incidencia a lo largo de todo el diplomado que tuvo que ver con una situación personal de proceso de cambio de domicilio. Yo partí con la idea de, sin una organización, sin una idea clara de hacia dónde iba, con una experiencia previa en capacitación en valores, con un proceso reciente de jubilación, con esta idea de profesionalizarme, de buscar hacia dónde dirigir en esta nueva etapa de mi vida, con la experiencia que tenía previa, cómo hacer para llevar esto al mundo laboral. Esto fue en mayo de 2023, estaba yo con las ideas revueltas. En junio y agosto seguí con las ideas revueltas y encima con el proceso personal de cambio de domicilio, mirando las organizaciones con otros ojos. Me topé con empresas como IKEA, Infonavit, Mudanzas, Total Play, bancos, inmobiliarias, condominio. Cada una de estas organizaciones tiene particularidades. En muchas de ellas se requieren muchísimas cosas. Por ejemplo, en las mudanzas es evidente la problemática de la falta de seguridad industrial, de seguridad personal de los trabajadores que no portan ni siquiera mínimamente una faja. Por el otro lado, organizaciones como Infonavit, que son aparentemente, deberían ser una institución benefactora del trabajador, pareciera el peor banco del mundo, un saqueo impresionante, una falta de transparencia, en fin, una serie de situaciones relevantes que debieran corregirse, pero que tienen que ver con un montón de cosas mucho más complejas y lamentablemente no tan favorables para los trabajadores. Total Play y sus problemas, a pesar de que es una empresa que se dedica a la comunicación, problemas de comunicación interna porque tienen empresas que subcontratan para ciertos servicios que no tienen buena comunicación con los que están en el call center, etc. Los bancos, las inmobiliarias y con toda esta problemática de también falta de transparencia, de fraude, de dificultad para encontrar personas serias en el ramo, y los condominios como una organización no lucrativa, pero con una problemática muy particular de administración, de colectividad, de enfrentar retos de manera comunitaria, etcétera, ¿no? Bueno, en este proceso de vida personal me enfrenté con otros ojos, como decía yo, a este tipo de organizaciones. Ya para septiembre y octubre se me presentó de manera muy circunstancial la oportunidad de observar la vida interna de una empresa transnacional en el ámbito de la capacitación. Solamente la oportunidad de observar y de participar de alguna manera, no dentro de la organización, pero sí de coadyuvar al proceso de una persona cercana para mejorar estos procesos de capacitación. Vamos a continuar con los antecedentes conceptuales. Los 4 conceptos fundamentales de este trabajo son capacitación, empresa transnacional, seguridad industrial y sensibilización. En relación con la capacitación tenemos fundamento jurídico en el artículo 153 de la Ley Federal del Trabajo, que sostiene como obligación del patrón ofrecer capacitación a sus trabajadores en empresas con más de 50 trabajadores. 2 de las finalidades principales es la mejora de las competencias del trabajador y su seguridad en aras de incrementar la productividad. Más allá de ser una obligación, el índice de competitividad global revela que un componente relevante en los países desarrollados es la capacitación. En relación con las empresas transnacionales, se dice que son sociedades privadas, normalmente de carácter mercantil, formadas por residentes de uno o varios países, conforme a la legislación de un determinado país, con personalidad jurídica propia y que operan en diversos países utilizando los diversos instrumentos legales de cada país, del país receptor, bajo una dirección, organización y propiedad común, según Zamora en
1984. Por otra parte, en cuanto a la transmigración, los trabajadores tienen un pie aquí y el otro allá. Se considera de esta manera. Las empresas transnacionales, al final de cuentas, se favorecen de manera económica. Pese a todo, ofrecen alternativas a los trabajadores que no les ofrece su país de origen. Muy bien, pues sobre seguridad industrial me conmovió la frase siguiente: nadie sabrá jamás cuántos dedos, manos y vidas se perdieron por causa de maquinaria en mal estado y sin protección. Es una cita de Obregón Sánchez, 2004. Esta frase muestra las preocupaciones de la historia de la seguridad industrial originada durante la Revolución Industrial, allá por el año de 1776, a lo largo de las cuales se han desarrollado estrategias como la inspección, la reducción de la jornada de trabajo, la indemnización, mejoras en la tecnología de los equipos de seguridad, la asesoría por parte de expertos, la regulación mediante leyes y protocolos, así como la formación de instituciones como la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Los expertos proponen un protocolo que incluya el reconocimiento de los riesgos del entorno laboral, su evaluación y su control. Y dado que los riesgos en el trabajo son inherentes a esto es, no se pueden eliminar, se sugiere tolerar aquellos que no comprometen la seguridad del trabajador ni de la empresa, o transferirlos mediante seguros que indemnicen al trabajador, pero sobre todo se busca su prevención. En México el porcentaje de defunciones de trabajo es del doble con respecto a Estados Unidos. Hay mucho trabajo por hacer. Finalmente, en el tema de la sensibilización, según Mendoza y otros en 2014, antes de intentar modificar la estructura del pensamiento a través de nuevos contenidos, es preciso una etapa de sensibilización en los procesos docentes, de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje y de capacitación. La sensibilización es el marco del aprendizaje que incluye 3 subprocesos de carácter afectivo. Estamos hablando de la motivación, la emoción y las actitudes. Según Chollis, las emociones son experiencias afectivas que pueden ser agradables o desagradables, y retomando a Rip en 1994, tienen 3 funciones, principalmente adaptativas, sociales, motivacionales. Las adaptativas se dice porque permiten funcionar adecuadamente en función de las circunstancias. Las sociales, porque al expresarse dan pistas al otro sobre cómo conducirse en una situación dada. Y las motivacionales, porque una conducta cargada de emociones da dirección e intensidad, esto es, energiza la conducta motivada. Pasemos a la justificación. Este trabajo es relevante porque habla de capacitación. La capacitación tiene un impacto, es una obligación para las empresas. Sin embargo, desde la perspectiva de la psicología, se potencia la capacitación. O sea, cualquier contenido utilizando las estrategias y los conocimientos y los fundamentos de la psicología permiten que las conductas realmente se modifiquen y esto favorezca los diferentes procesos que se vive en cualquier organización. La sensibilización, además, potencia la atención hacia lo prioritario. En cuanto a pertinencia, pues la capacitación en los espacios regidos por los ingenieros se centra básicamente en los contenidos, dejando de lado lo sensible en temas como la seguridad industrial, esto es, el cuidado de la propia vida y de la salud. Existe una gran variedad de protocolos especializados muy específicos
para distintas tareas industriales. Lo urgente se pondera pese a la existencia de un código de conducta de seguridad. En ese sentido, aportar desde la psicología herramientas de sensibilización para que esos contenidos no atiendan solo a la obligación que plantea la Ley Federal del Trabajo en México y las diferentes reglamentaciones de Estados Unidos y otros países, se lleven a cabo de manera esencial, o sea, que atiendan realmente lo importante que es el cuidado de la vida. Y por otra parte, la factibilidad, pues desde el inicio de este trabajo, de todo el proceso de desarrollo, me fui planteando diferentes escenarios. Sin embargo, siempre consideré que era factible, considerando que tenía yo bastante tiempo disponible. Sin embargo, me topé con la falta de una organización, lo cual hizo que muchas cosas se tuvieran que modificar en la etapa final. Sin embargo, pese a todo esto y a las circunstancias personales, pues se pudo llevar a cabo. Vamos a abordar la problemática organizacional. En relación con la problemática organizacional, estamos hablando de un contexto donde las empresas buscan cumplir con estándares de productividad, calidad, sostenibilidad. Es una empresa de automatización que necesita un proceso de capacitación interna para adecuar contenidos generales de bloqueo y etiquetado de energías peligrosas. Estamos hablando de la energía eléctrica, hidráulica, mecánica, química, neumática y térmica, a las necesidades específicas de seguridad de un equipo de 120 ingenieros, quienes están expuestos a riesgos cuando manejan dichas energías peligrosas en diferentes almacenes en los cuales realizan sus tareas. En la empresa existe un código de conducta que incluye conductas de seguridad que ponderan antes de cualquier tarea y de la presión de los clientes para los que trabajan la seguridad. Al inicio de sus reuniones semanales, los supervisores inician con un recordatorio de todas las medidas de seguridad que deben atender los ingenieros para cuidarse. La capacitación está constituida en esta empresa por una plataforma de innumerables cursos en línea disponibles de manera sincrónica o asincrónica, la mayoría de las veces. No se mide el impacto y se imparten en inglés casi en su mayoría. En México, la Ley Federal del Trabajo obliga a las empresas a capacitar para evitar riesgos a los trabajadores. Casi todas las condiciones en esta empresa en la que he participado de manera colateral están dispuestas para que los trabajadores realicen sus actividades en ambientes seguros. Sin embargo, cuando se da la iniciativa de participar en la capacitación interna para diseñar los programas definidos con base en protocolos, todo el mundo tiene mucho trabajo y se pondera la productividad sobre la seguridad y la capacitación. ¿Cómo mejorar sus procesos de capacitación en seguridad industrial? Ese es, digamos, el objetivo de este trabajo. Vamos con el objetivo general. Diseñar una propuesta de capacitación centrada en la sensibilización sobre el protocolo de bloqueo y etiquetado de energías peligrosas para mejorar el cumplimiento de las conductas de seguridad establecidas en el Código de Conducta de una empresa. En cuanto a los objetivos particulares y específicos, tenemos el primer objetivo particular es fundamentar desde una perspectiva psicológica la necesidad de sensibilizar antes de abordar contenidos en un proceso de capacitación y a lo largo del proceso de adiestramiento y capacitación. El segundo objetivo particular que me he planteado es sensibilizar a 120 ingenieros sobre la relevancia del autocuidado en la implementación del protocolo de bloqueo y etiquetado para garantizar su integridad física mediante un curso de capacitación. Y como objetivo específico, incrementar su conciencia sobre el autocuidado en esta empresa de automatización, a los 120 ingenieros. Por otra parte, el objetivo particular tercero sería mejorar la actitud de los ingenieros en torno a la relevancia de las conductas de seguridad especificadas en el Código de Conducta de su empresa para garantizar su cumplimiento.
y como objetivo específico sería mejorar el cumplimiento de las prácticas de seguridad industrial en el área de ingeniería de una empresa de automatización y reducir el número de lesiones y su gravedad ocasionados por condiciones o conductas inseguras en los ingenieros durante su jornada laboral. Vamos con la metodología de intervención. Esta investigación se realizó básicamente con investigación documental, hice algunas entrevistas, me apoyó mucho el intercambio con mis pares en el diplomado de esta generación, incluso con pares de la generación siguiente, búsqueda de asesoría en términos de sensibilización, aplicación de aprendizajes del diplomado y el curso taller de capacitación. Las incidencias. Bueno, a lo largo de este trabajo he relatado algunas de las situaciones que me fueron obstaculizando o cambiando la trayectoria que tenía pensada inicialmente. Entre estas es que no tenía yo una organización, lo cual me hacía como divagar un poco, tratando de enfocarme en las pymes. Finalmente, después no encontré una pyme, sino me fui a una transnacional. Esta situación de irme a una transnacional que en un planteamiento inicial ni siquiera lo imaginé, me dio la oportunidad de ver que incluso en las empresas muy grandes, el proceso de la capacitación es algo que no se ve con la relevancia que tiene, ¿no? Y tiene que ver mucho con como lo dicen en diferentes artículos de empresas mexicanas, de pymes, la falta de visión y de conocimiento en relación con la capacitación de los tomadores de decisiones, de los ejecutivos, de los gerentes. Entonces, en ese sentido, pues la problemática básicamente es la misma. Se trata de incursionar en este ambiente de manera que se aporte, ¿no? Otra de mis incidencias fundamentales fue la dificultad para construir objetivos y diferenciarlos de las actividades. Esto realmente todavía no me queda totalmente, no estoy totalmente convencida de que haya yo hecho esta parte. Por limitaciones de tiempo ya no me pude poner a analizarlo, pero es una de las cosas que tengo que desarrollar un poco más, pese a que durante mi trabajo como docente se me facilitaba mucho hacerlos, ¿no? Deficiencia metodológica igual es algo que me parece que es fundamental, de lo cual tengo bastantes limitaciones y bueno, la vida es una construcción permanente, de modo que tengo siempre oportunidad de mejorarlo. Situaciones personales, fueron bastantes situaciones personales, no creo que yo haya vivido este proceso de manera única, sino que lo que vi con las compañeras de mi equipo, que de una u otra manera siempre había una serie de obstáculos en el camino, pero es porque el mismo diplomado va removiendo cosas, ¿no? Cosas muy personales, más las circunstancias de vida, se va haciendo una situación más compleja. Sin embargo, pues es parte de la cadena de acontecimientos que tenemos que superar. Y la carga intensa de trabajo de la mayoría de los módulos fue algo que como que a la hora de planear el trabajo de investigación no lo consideré. Yo sugiero para quien escuche este trabajo que hagan una planeación día a día, vean en su día a día a qué dedican su tiempo y el tiempo que les quede libre, si les es posible, dedíquenlo al módulo y a cada módulo y a la investigación. Bien, en cuanto a aprendizajes significativos, pues tengo varios. Me queda muy claro que la acción obliga a un compromiso, ¿no? A enfocarse en un objeto determinado, esto es en una organización donde se pueda aportar. Por otra parte, en cuanto al estrés, que fue una constante a lo largo del módulo, en diferentes momentos, particularmente en las entregas, es una situación que tiene que aprender a desbloquearse
con diferentes estrategias para poder enfocarse en lo realmente importante. En relación con la necesidad de preguntar para cortar el camino, es algo que no hice mucho con el profesor, con los profesores, y me hubiera facilitado quizás el avanzar un poco más rápido. En cuanto al significado sutil de la factibilidad, pues ya lo planteé, es necesario entenderlo en las dimensiones de la vida cotidiana para poder tener una mejor planeación. Y bueno, si me pienso, bueno, más bien si ya me estoy dedicando a la capacitación, pues esa tendrá que ser una de mis tareas. La vida cotidiana no la puedes hacer a un lado, tiene que ser parte de, y en función de eso tienes que programar y hacer factible cada una de las metas que te plantees. Y superar la frustración. Definitivamente siempre queda uno con, bueno, no siempre, pero a veces en esta ocasión yo sí me quedé con un poco de limitaciones para terminar por nuevas situaciones que se me presentaron, pero a pesar de eso, pues uno tiene que aprender a poner un corte hasta donde pudo llegar y asumir lo que venga, las consecuencias. Me quedo con la tarea de profundizar o quizás utilizar en algún momento con mayor calma la teoría fundamentada. Resultados. En cuanto a los resultados, bueno, pues el producto final fue un curso taller de bloqueo y etiquetado. Esto se refiere al manejo de energías peligrosas. El contenido temático consiste de varios capítulos: bloqueo y etiquetado, los conceptos fundamentales, energías peligrosas, dispositivos para controlar las energías peligrosas, programa integral de bloqueo y etiquetado, que es un protocolo ya perfectamente definido. Realmente existe el protocolo, solamente es hacer una descripción de él. Análisis de casos, esto ya tiene que ver con la particularidad de cada empresa, cuáles son las situaciones a las que ellos se enfrentan para poderlo resolver, y su aplicación. Aquí tenemos algunas imágenes que forman parte de mi trabajo, de mi informe final. Por una parte está el curso de capacitación de bloqueo y etiquetado, es todas las especificaciones para ello, la guía didáctica, la estrategia de aprendizaje y el anexo 3, que es la presentación del curso de bloqueo y etiquetado. En estos resultados, en este producto, faltaron algunos detalles como la lista, la guía, el manual del alumno, etcétera, pero como lo planteé antes, fue parte de las incidencias. Lo importante de todo este trabajo es cómo hacer llegar esta información. Los protocolos ya son de letra A a letra Z, ya dice cómo hacerlo, dice qué tiene que hacerse. Lo importante es cómo hacer llegar ese mensaje a los usuarios. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se empleó la sensibilización a lo largo de este curso. Vamos a verlo. Bien, después de ver este video, se plantean una serie de preguntas, ¿no? ¿Y después qué? ¿Quién es el responsable? Esta parte de sensibilizar a través de imágenes, de videos, de situaciones concretas con respecto a la temática que se está abordando, tiene que ver con lo que planteé en los antecedentes conceptuales, de traer las emociones al momento de la capacitación antes de abordar los contenidos, porque así se propone, ¿no?, en diferentes textos,
de manera inicial, pero también a lo largo de los diferentes capítulos, como de manera, como una especie de reforzadores, ¿no? Bien, en las conclusiones, pues tenemos las siguientes. La capacitación deja de ser un gasto cuando se planea la medición de su impacto. En este diplomado se nos compartieron una serie de formas para poder hacer esta medición, para establecer indicadores y lograr este objetivo que tiene que ver con que una capacitación sea efectiva y deje de convertirse en un gasto para hacer una inversión. La sensibilización es un proceso que al incorporarse a los contenidos de la capacitación permite lograr impacto en la organización a través de un cambio positivo de la conducta de sus trabajadores. Y se sugiere incorporar la sensibilización al inicio de cada apartado y reforzarla durante el proceso de capacitación. Aquí tenemos la bibliografía, no se ve, pero fueron varios artículos que estuve consultando. Y pues les agradezco mucho por su atención. Un bonito, feliz y memorable 2024. Gracias por su atención.